Hola a todos y todas, me presento, soy la profesora Natalia Utreras, soy la docente de filosofía de Crece Chile y en este periodo de tiempo, en este año, vamos a ver las siguientes unidades. Aquí le hago la presentación de la asignatura. Bueno, ahí sale, la asignatura nuestra es Psicología y Filosofía, ¿ya? Para el segundo ciclo medio al cual ustedes pertenecen, ¿ya? Las unidades que vamos a ver como plan anual serían tres. La unidad 1, que se titula El ser humano como una unidad integral. La unidad 2, que es la persona, su medio ambiente y sus valores. Y la unidad 3, que es el pensamiento mítico y el pensamiento filosófico. Estas tres unidades estarán comprendidas en 6 clases grabadas, ¿ya? Y lo importante aquí también es que en estas clases grabadas ustedes vayan tomando apunte. Estén con su cuaderno, su lápiz y vayan anotando las cosas que ustedes consideren más importantes de lo que hablo yo o cada docente de cada asignatura, ¿ya? Antes de comenzar con lo que es la unidad 1, les voy a explicar lo que es la psicología. ¿Qué es la psicología? Se entiende a la psicología como una disciplina que tiene como objeto analizar los procesos mentales y el comportamiento de los seres humanos. El concepto de psicología proviene del griego, que significa psique, y psique significaba alma, ¿ya? Y logia significa estudio. Por lo tanto, el estudio de la psicología es el estudio del alma, el estudio de la mente, de toda actividad mental que llevamos a cabo en forma diaria, ¿ya? Vamos ahora a lo que es la unidad que nos compete en esta clase, que es nuestra clase número 1, y la unidad 1 se titula El ser humano como unidad integral. ¿A qué nos referimos cuando hablamos del ser humano como una unidad integral? Nos referimos al humano, al hombre, la mujer, con diversos aspectos, ¿ya? Diversas dimensiones serían en este caso. Un ser humano como una unidad integral compete tanto el tema social, emocional, espiritual y biológico. Estas 4 dimensiones nos rodean a lo largo de nuestra vida. Y estas 4 dimensiones hacen que nosotros seamos, como dice ahí, un sujeto holístico, un sujeto que abarca diferentes puntos de vista en su comportamiento, en su espiritualidad, en sus emociones, en su forma de sociabilizar. En este punto también podemos ver lo que son las necesidades humanas. La pregunta es, ¿cómo los seres humanos hemos logrado sobrevivir durante tanto tiempo? ¿Cómo podemos sobrevivir durante tantas catástrofes, por ejemplo? Si nos preguntamos con respecto a las demás especies. Somos los humanos los que hemos sobrevivido a más grandes cosas, ¿ya? Y lo hemos podido como poner en pie frente a la adversidad de la naturaleza, ¿ya? Las necesidades humanas, dicen, son los procesos de socialización que se asocian a la noción más básica y salvaje de los seres humanos, que sería el instinto de sobrevivencia. ¿Por qué hemos sobrevivido, por ejemplo, a diferentes eventualidades de la naturaleza? Por nuestros instintos, y sobre todo el instinto de sobrevivencia, ¿ya? En el camino, dice, de la socialización, podemos limitarla exclusivamente al utilitarismo. ¿Qué quiere decir? Que podríamos decir que en la sociabilización, los seres humanos, al ser racionales, vamos buscando las cosas que nos vayan sirviendo, que nos sean prácticas para sobrevivir. Por ejemplo, el alimento, la procreación, guarecernos bajo un techo, estar tranquilos y reconocer al otro como un sujeto o una sujeta, ¿ya? Siempre ir reconociendo a los demás que son tan individuos, tan personas como nosotros. También se habla de que tenemos diversos tipos de necesidades que se hacen cargo de las 4 áreas que nos constituyen como sujetos holísticos. Estas necesidades parten por una necesidad, en primer momento podría ser emocional,
nacen también de la espiritualidad, de la socialización y de la biología. Por eso se habla de que las necesidades nacen de nuestras dimensiones, de las dimensiones que le nombré anteriormente, ¿ya? Que es la emocional, la espiritual, la de socialización y la biológica. El ser humano a lo largo de su vida va a ir teniendo diferentes tipos de, de necesidad de cosas para sobrevivir, ¿ya? Y aquí sale que sería esta su origen, ¿ya? Vamos también de cómo, por ejemplo, estas necesidades se pueden ir solventando a lo largo del tiempo, que en primer momento sería gracias a lo que es la percepción. ¿Qué es la percepción? La percepción se entiende como un proceso psicológico donde juega un rol importante en nuestros sentidos. Por eso vemos en la imagen diferentes tipos de aspectos en una sola imagen. Ejemplo, aquí, por ejemplo, podemos ver dos rostros o hay otras personas que pueden ver, por ejemplo, como un tazón, una especie de recipiente para flores, un florero, ¿ya? Entonces la percepción, se diría en psicología, juega un rol fundamental para ver los tipos de necesidades que vayamos teniendo. Como les dije, la percepción es un proceso psicológico, ¿ya? Y que nos permite, como ser humano, darnos cuenta del mundo que nos rodea. Podemos entender estos procesos también como una capacidad global de relación con el medio externo, especialmente desarrollado en el ser humano gracias a su evolución biológica, cerebro y sistema nervioso. En la percepción del ser humano siempre juega un rol fundamental lo que es el cerebro y el sistema nervioso, ¿ya? Los procesos psicológicos básicos serían aquí la percepción, ¿ya? Que es lo que nos permite a nosotros entender al mundo, observar al mundo y poder, por ejemplo, algo tan básico como decir, mira, según esta dulce o este pastel que me están convidando, no está tan dulce, está agrio. ¿Y bajo qué lógica lo puedo definir eso? Por mi sentido de gusto. O puedo decir, esa pintura está muy hermosa y tiene colores muy brillantes. Esa percepción que yo tengo de un cuadro, por ejemplo, de una obra artística, me la va a dar mi sentido de la visión. Y mi visión va a ir diciéndole a mi cerebro que la percepción de esa pintura es que tiene colores brillantes. Para otra persona quizás pueda ser opaco. La percepción siempre puede ir jugando un rol distinto en cada individuo, ¿ya? También otro proceso psicológico básico sería la atención, ¿ya? El poner atención. Es un proceso importante para la sobrevivencia igual. Después viene lo que es la memoria, las emociones, los pensamientos, el lenguaje y por último, lo más importante que sería el aprendizaje. Sin el aprendizaje, nosotros estaríamos condenados a caer una y otra vez en los mismos errores, ¿ya? Porque no estaríamos percibiendo bien el mundo, no estaríamos poniendo atención a lo que realmente importa, no estaríamos acumulando en nuestra memoria conceptos o vivencias que sí son importantes para una sobrevivencia posterior, ¿ya? El proceso de la construcción de la realidad pasa por tres estados. Lo primero y lo más básico serían las sensaciones. Y las sensaciones son otorgadas gracias a nuestros sentidos. Nosotros no tendríamos sensaciones si no tenemos sentidos. La sensación de calor se da gracias a nuestros sentidos. La sensación de que algo es lindo o algo feo o algo es siniestro es gracias a nuestros sentidos. Después de nuestras sensaciones y sentidos, nos vamos a la segunda parte de la construcción de la realidad, que sería la interpretación y la percepción, ¿ya? Aquí, una vez que hayamos pasado por el primer estado, que es las sensaciones gracias a los sentidos, cabe destacar que en nosotros viene el proceso de la interpretación de esas sensaciones.
La percepción empieza a interpretar esas sensaciones que fueron otorgadas por los sentidos. Ejemplo, yo percibo que estamos entrando en otoño. ¿Por qué me diría usted? Bueno, mis sentidos me muestran, veo que están cayendo las hojitas de los árboles. Siento mi piel tiene más frío, tengo que abrigarme más. Se oscurece más temprano. Entonces, mi percepción, ¿qué me indica? E interpreta que estamos entrando en otra estación del año. Después de eso, vamos al último eslabón, que sería la realidad. Y en la realidad, nosotros ya establecemos lo que nos enseñó nuestras sensaciones, nuestra interpretación, y podemos definir lo que está sucediendo en el aquí y el ahora. Por eso es muy importante todo este tipo de procesos psicológicos y cognitivos que se dan en el individuo, porque sin ellos no podríamos entender lo que es el mundo, ni tampoco, por ende, podríamos sobrevivir. Vamos a otro concepto que también es muy importante, sobre todo en el ámbito individual y colectivo, es lo que es la personalidad. Muchas veces se nos menciona el concepto de personalidad como algo muy cotidiano o algo muy, por ejemplo, trivial. Se dice, por ejemplo, que una persona que hable muy fuerte, una persona que es a lo mejor muy explosiva, se dice que esa persona tiene personalidad. Se malinterpreta muchas veces el concepto. Se cree que el tener personalidad es estar siempre demostrando todas las cosas que nos suceden. O se cree que una persona con personalidad más disminuida quizás es alguien introvertido. Y ahí también se cae en un error, porque eso no es personalidad. La personalidad es otra cosa que abarca mucho más que esos tipos de conceptos que hemos ido aprendiendo con el tiempo o que hemos ido escuchando entre la gente. Aquí la pregunta es, ¿cómo nos constituimos como sujetos diferentes? Bueno, la respuesta es bien clara. Nos constituimos como sujetos diferentes en cuanto a la personalidad que vayamos adquiriendo con el tiempo. Aquí ustedes pueden percibir en la imagen un individuo que va formando con pequeños ladrillos lo que es su individualidad, lo que es su visión de las cosas, ¿ya? Y con eso también genera cierto modo de enfrentar la realidad. Eso podríamos decir que es personalidad. Vamos a la definición. Se dice que la personalidad, al igual que la persona, que el concepto persona deriva del latín, ¿ya? Y la palabra que designa la máscara con que cubrían los rostros los actores en la antigüedad, que eran representaciones dramáticas, ¿ya? Siempre utilizaban máscaras. Y ahí estaba el concepto de persona. Entonces podríamos decir que el origen de personalidad y de la palabra persona viene a llevarnos al concepto de máscara, ¿ya? Poco a poco, dice, el término fue pasando de su significado concreto a otras de índole más abstractas. Como les digo, en primer momento se consideraba que personalidad venía de persona y persona era la máscara que cubría a estos actores. Y de ahí viene su origen. Por eso se entiende de repente que personalidad podría entenderse como las máscaras que vamos construyendo frente a cada eventualidad que nos pase en la vida. O de repente utilizamos cierta máscara en un contexto, por ejemplo, formal. Cuando ustedes están en el trabajo o están en un lugar que requiere cierta formalidad y no conocen al resto de las personas que están ahí, ustedes van a utilizar en forma innata una máscara. Van a mostrarse formales, van a mostrarse dentro del contexto serios,
respetuosos y también podríamos decir algo observadores e introvertidos, porque no conocen a la gente con la que se están presentando. Entonces, personalidad es como cubrirse un poco para ir adquiriendo diferentes máscaras a lo largo de nuestra vida. Se muestra, por ejemplo, que si ustedes están en un contexto formal, se muestran de cierta forma, con cierta personalidad, al contrario que si estuvieran, por ejemplo, en la familia. Si usted está en la casa compartiendo con familiares, no va a ocupar la misma persona, la misma máscara que hacía cuando estaba en un contexto formal. Van cambiando estas personalidades. Por eso se habla de que la personalidad también es muy diversa y es múltiple, ¿ya? Y está mal errado también el concepto, y podríamos pensarlo así, cuando se critica a la gente por cambiar de personalidad, cuando es sumamente necesario ir contextualizando dónde estamos e ir también generando ciertas respuestas frente al medio. No podemos ser igual la misma persona que estamos siendo en la casa, en un contexto, por ejemplo, de cumpleaños, a una entrevista laboral. No podemos ser la misma persona, debemos cambiar. También se nos dice que el concepto de personalidad guarda una estrecha relación histórica y teórica con el de persona, que tiene un carácter más bien filosófico, y sus orígenes se remontan a las creencias antiguas, las creencias religiosas antiguas, ¿ya? Todo este concepto de personalidad viene de la antigüedad. También se habla aquí, por ejemplo, que Cicerón en una de sus obras distingue 4 acepciones del término, 4 distingos del término, que luego la psicología utilizaría también en sus definiciones de personalidad. Persona también significa apariencia, es decir, la máscara con que el sujeto se presenta ante los otros. Significa también lo cometido o rol social. Aquí volvemos en estos 2 puntos a reiterar qué personalidad es la máscara, ¿ya? ¿Qué personalidad también es apariencia? Nuestra personalidad se constituye no solo por lo que decimos, sino por lo que aparentamos, cómo nos presentamos al mundo. El hecho, por ejemplo, de que una persona se vista con muchos colores y colores flúor, a lo mejor, a diferencia de otra persona que se viste de negro completamente, es porque ellos o ellas instintivamente están queriendo decirle algo al mundo. Nuestra ropa también, por ejemplo, comunica. La música que escuchamos también está comunicando al mundo, ¿ya? Y personalidad, en la antigua Grecia, también podíamos mencionar Hipócrates, que sería como el primer médico de Occidente, que refiere a que existen diferentes tipos de personalidades. Por ejemplo, la personalidad introvertida versus la personalidad extravertida. Una persona con personalidad introvertida será más sigilosa, más silenciosa consigo misma y no comunicará tanto a los demás. Al contrario de una persona extravertida. Una persona extravertida generalmente necesita estar comunicándose a los demás, diciendo las cosas que le van sucediendo. Son mucho más sociables. Ambas son tipos de personalidades, pero ninguna va en desmedro de la otra, ¿ya? Personalidad también se hace la distinción clásica de lo que es temperamento, carácter y vuelvo a decir personalidad. Se habla, por ejemplo, que el temperamento se entiende como el conjunto de disposiciones afectivas predominantes que determinan en las reacciones emotivas de un individuo. El temperamento se basa en la herencia biológica. Está el temperamento arraigado a nuestros genes. Por eso dice que difícilmente se puede modificar, porque representa nuestra base constitucional. Es nuestra herencia biológica que hemos heredado de nuestros padres, de nuestros abuelos, bisabuelos, de todo nuestro árbol genealógico, ¿ya? Y como se dice ahí, es el conjunto de disposiciones afectivas. Quiere decir que son
el temperamento viene a ser nuestra reacción emocional frente a un suceso que nos esté pasando. Ejemplo, el temperamento se demuestra cuando sucede un conflicto, podríamos decir, familiar. Hay personas que se enojan a lo mejor con la pareja o se enojan con el papá de una forma muy fuerte, con mucha sobrereacción de emociones. Y ahí se habla, por ejemplo, que esa persona es temperamental, se dice así como bien a modo trivial, ¿ya? En cambio, hay otros tipos de personas que tienen un temperamento quizás más calmo y van a reaccionar frente a un suceso de enojo con más racionalidad. No se van a ir por el lado tan emotivo. Ahí habría una diferencia, un ejemplo de lo que es temperamento. Vamos ahora al siguiente punto, que sería el carácter. Dice que el carácter es el conjunto de hábitos de comportamiento que se ha ido adquiriendo durante la vida. Por lo tanto, el carácter se adquiere y constituye la base psíquica de la personalidad. ¿A qué me refiero con base psíquica de la personalidad? En el carácter está nuestra racionalidad de nuestros hábitos, de nuestro comportamiento. Y el carácter se va formando durante toda la vida. Usted puede tener 60 años, sigue formando su carácter, puede tener 80 años y su carácter sigue creciendo, sigue modificándose y cambiando, porque el carácter tiene que ver con un tema social, un tema cultural y un tema de todas las cosas que nosotros nos rodean. Al contrario del temperamento, que tenía que ver prácticamente con toda nuestra herencia genética. Si en el temperamento estaban los genes y estaba nuestra reacción emotiva, en el carácter sucede todo lo contrario. Está nuestro comportamiento y nuestra base psíquica, nuestra racionalidad frente a las cosas que nos suceden. Y la herencia ya no sería algo genético, sino que es algo cultural y social. Vamos ahora al concepto de personalidad, que aquí se definiría como una reunión entre temperamento y carácter. Entonces la personalidad, ahora en la actualidad, se define como la unión de temperamento y carácter. Se une tanto lo genético, biológico, como lo social y cultural, para nosotros después de llegar a definirlos como lo que somos, ¿ya? Vamos ahora a otro punto, que es muy importante igual, que cómo se constituye nuestra ser individual, ser individuo en base al tema psicológico, que es un punto bien relevante, sería lo que es la afectividad y la sexualidad. Aquí también volvemos a preguntarnos, por eso sale el corazoncito y el cerebro. ¿Qué pasa con nuestras emociones en el tema de la afectividad y la sexualidad? ¿Cómo juegan un rol importante lo que fue nuestra personalidad, lo que es nuestro temperamento y nuestro carácter? Para todos este punto es muy distinto. Todos tenemos diferentes tipos de afectividades, tenemos diferentes percepciones frente a lo que es sexualidad. La afectividad en psicología se define como la inclinación a sentir afecto, ¿ya? Es como el querer algo, el querer a alguien. Esto involucra un conjunto de emociones y sentimientos de una persona hacia otra. Por eso aquí vemos una pareja, por ejemplo, de enamorados, donde se unen ambos con un corazón, ¿ya? Las emociones son fundamentalmente importantes en este proceso. Dice aquí que son como el pegamento que hace significativa nuestra experiencia. Las emociones van, sí, pegaditas a lo que es nuestra afectividad. Cada emoción tiene un componente fisiológico y un componente conductual más otro componente cognitivo. Cuando yo me refiero al componente fisiológico, es que cuando nosotros tenemos emociones, nuestro cuerpo igual cambia. Por ejemplo, si tenemos la emoción del amor, de estar enamorados o de querer a alguien, fisiológicamente nuestras mejillas se van a poner un poquito más coloradas. Va a cambiar nuestro cuerpo. Nuestros ojos se van a poner brillantes, por ejemplo.
También está el componente conductual. Nuestra conducta cambia frente al ser amado. Y está el componente cognitivo. Ahí también entraríamos a ver el rol de la racionalidad. Cuando estamos, por ejemplo, frente al ser querido, nuestra cognición cambia. Vemos el mundo quizás de diferente forma. Lo vemos más amable el mundo. Estamos más felices. En este último, dice, radica la oportunidad de que las emociones sean entendidas como regulables o controlables, o por el contrario, como inmanejables y limitadoras de la libertad de las personas. Por eso es muy importante que cada vez o que nosotros analicemos las cosas que nos están pasando. No dejemos pasar sucesos malos y los racionalicemos y pensemos que eso está bien. No, siempre tenemos que escucharnos a nosotros mismos, ¿ya? El siguiente punto, aquí se hablaría de lo que es sexualidad, género y afectividad. En este apartado tenemos que hacer un distingo de lo que es sexo, sexualidad, género e identidad de género. Por sexo se entiende la condición orgánica, física, que se distingue entre el macho y la hembra, entre los seres humanos, los animales y las plantas. Ejemplo, cuando un bebé nace, el papá pregunta al doctor o a la matrona, ¿qué es? ¿Es hombrecito o mujercita? Te pregunta siempre. Bueno, la doctora dirá, tiene sexo masculino. Entonces, su sexo sería determinado por su parte orgánica, ¿ya? Por sus genitales, hablándolo en términos más simples. Eso sería la determinación de tu sexo. Después vemos el siguiente punto, que es la sexualidad. En la sexualidad se habla de un conjunto de condiciones anatómicas y fisiológicas que caracterizan a cada sexo. Ejemplo, la sexualidad masculina. La sexualidad se vive como una condición anatómica y fisiológica. Aquí ya no solamente juega un rol el órgano masculino o el órgano femenino, la condición orgánica, sino que también cómo tú te muestras frente al mundo, ¿ya? Tus condiciones anatómicas, por ejemplo, la sexualidad femenina. ¿Qué pasa con las condiciones anatómicas? La mujer, después de su primera menstruación, va a ir cambiando su cuerpo. Su anatomía va cambiando, se les va formando más caderas, va teniendo más cintura, al contrario del hombre, que el hombre empieza a ensancharse las espaldas, a tener una voz más fuerte, a crecerle barba, ¿ya? Entonces ahí va a ir cambiando este conjunto, como dice, de condiciones anatómicas y fisiológicas. Después vamos a lo que es el género, que es muy diferente el género del sexo. El género es un término técnico específico en ciencias sociales, ¿ya? Que se habla del conjunto de características diferenciadas de cada sociedad, le asigna un hombre o una mujer. Es lo que la sociedad nos dice que es un hombre y es una mujer. No es lo que usted siente, sino es lo que la sociedad determina. Ejemplo, para el sexo femenino se le asigna una serie de características, tales como ser débil, sumisa, delicada, hablar suave, no tener mucho como ser muy dominante quizás. Y para el sexo masculino siempre está como la clasificación de que debe ser fuerte, proveedor, que quiere decir que tenga mayor dinero que la mujer, que sea dominante, que sea duro, que se haga notar, que sea líder, ¿ya? También, por ejemplo, se ve el género en temas como tan simples como en los juguetes de los niños. ¿Qué nos muestra la sociedad o los comerciales, las propagandas? Se nos muestra, por ejemplo, que la niña, sus juguetes como siempre son las muñecas, o siempre son como la cocinita o cosas de artículos de casa, pero en juguetes, como planchitas, lavadoras. Y en cambio a los niños siempre se les muestra como artículos de guerra, como autos, como metralletas de plástico, como juegos más de fuerte,
¿ya? Y eso es lo que dice la sociedad. Eso sería el género, lo que nos impone la sociedad. Y la identidad de género, por último, es la percepción subjetiva que tiene cada individuo sobre sí mismo, en cuanto si se siente hombre o mujer. Este puede considerarse como el sexo psicológico o psíquico. Ejemplo de esto, una persona puede nacer con sexo masculino, la sociedad, el género que se le impone, también sigue siendo masculino, se le impone que sea fuerte, se le impone que sea proveedor, pero él, en su identidad de género, se siente mujer, no se va a sentir masculino. Entonces, es muy importante que en estos 4 puntos sepamos respetar a cada individuo en lo que es y en lo que siente principalmente, ¿ya? Vamos a otro punto importante, que sería la autoestima. En este punto es el que juega también, yo diría que uno de los roles más relevantes en cuanto al querer encontrar un sentido de la vida, al querer tener proyectos, cumplir metas. Las cosas nos hacemos, dice aquí, como dice el dibujito, porque me quiero, porque ustedes se quieren. Están estudiando ahora porque se quieren. Trabajan y se comprometen a ciertas cosas porque se quieren. Siempre es importante tener un cariño y un amor propio que te permita salir adelante, que te permita sentirte bien contigo mismo y con tu alrededor, ¿ya? En el autoestima se define aquí como la autopercepción o el autoconcepto que tenemos nosotros mismos. Esta autopercepción involucra tanto los aspectos físicos, psicológicos y sociales del ser humano. La autoestima, como dice, es la autopercepción. Y aquí vemos a una mujer que se mira al espejo y se ama a sí misma, se reconoce. En el autoestima es muy importante reconocer nuestras debilidades, pero también es muy importante reconocer nuestras virtudes, ¿ya? Siempre anteponer lo positivo frente a lo negativo. Generalmente en la sociedad que estamos y con la pandemia que estamos viviendo, hay muchas personas que se han mantenido o se han sentido con la autoestima baja, porque están teniendo una autopercepción de sí mismos muy mala quizás, porque están estresados, están cansados y van creyendo que hay cosas que a lo mejor no la pueden hacer. Pero nos diría la psicología que si usted empieza a conocerse a sí mismo y empieza a rescatar lo positivo más que lo negativo, va a ir creando una fortaleza en lo que es su personalidad. Una fortaleza que lo va a llevar a creer las cosas que está haciendo, ¿ya? A sentir que es capaz de lograr ciertas metas, que a lo mejor muchas personas le van a decir, no, tú no eres capaz, tú no tienes las condiciones, tú no tienes la inteligencia, o tú no eres lindo, o tú no eres linda. De diferentes formas, la sociedad de repente baja la autoestima en la gente. Pero aquí está el deber de cada uno el fortalecerla. Se dice que también una autoestima positiva manifiesta la capacidad que tiene la persona de valorarse, amarse, apreciarse y aceptarse a sí mismo. Es muy importante darse cuenta de dónde están ustedes, de dónde estamos nosotros. En el momento en que el individuo se da cuenta de que ha sobrevivido a muchas cosas, tiene que ver que tiene mucha valoración propia. No cualquiera puede resistir ciertos embates de la vida, por ejemplo, o ciertas carencias económicas, afectivas. Hay gente que se derrumba, pero hay otros que no. Y hay gente que da la pelea y hay gente que no. En el momento, por ejemplo, de que ustedes están estudiando, que están queriendo salir adelante, es porque ustedes se están valorando, se están amando, se están apreciando y aceptándose. Por eso están teniendo algo claro, una idea clara frente a lo que es el futuro, y también están fortaleciendo lo que ustedes son, lo que ustedes perciben de sí mismos, ¿ya? Como para terminar lo que es la unidad y lo que es esta clase, vemos que el ser humano como unidad integral, como un ser holístico de 4 dimensiones que nombramos al principio,
es muy importante el tema de la psicología, el tema del autoanálisis y el análisis hacia los demás. Siempre es bueno darse cuenta de las cosas buenas que tenemos, porque de las cosas malas siempre es más fácil verlas, o se nos dicen más a lo mejor, pero de las cosas buenas de repente es difícil. O si alguien dice algo bueno en sí mismo, es catalogado, por ejemplo, como egocéntrico, como que, oye, esta persona es demasiado creída. Se ve como malo, pero no, al contrario, una persona que es segura de sí misma o se está aceptando, es bueno que se aprecie, es bueno que se quiera y es bueno que se ubique en el lugar donde está y quiera seguir progresando en su vida. Por eso es relevante lo que es la psicología, como les digo, porque es el estudio de la mente, es el estudio de nuestra mente y nuestra conducta. Es ir viendo cuáles son nuestros puntos débiles y nuestros puntos fuertes. Y bajo ese prisma y bajo ese análisis, poder ir viendo lo que nosotros vamos necesitando en el día a día. Y no solo en el día a día, sino que también en nuestro futuro. ¿Ya? Ahora me despido de ustedes y también los dejo invitados a lo que es, a lo que serán las tareas que les dejé en el formulario, que es un cuestionario que tienen que ir llenándolo y ahí van a ir viendo si se adquirió el conocimiento o no de esta clase. Me despido con un fuerte abrazo, espero que estén muy bien y nos vemos en nuestra segunda cápsula. Adiós.